Comenzamos el test número 30. La primera pregunta. Esta señal prohíbe girar a la izquierda y cambiar el sentido de la marcha. ¿Por qué? Porque tenéis que tener en cuenta que el cambio de dirección a la izquierda implica girar en un ángulo de 90 grados. Bien, pues todo trayecto que sea superior a este ángulo estará prohibido. La tasa de alcoholemia en sangre más segura para circular, 0,0, nada de alcohol. Si conduciendo nos sorprende una lluvia torrencial, pues estacionamos nuestro vehículo en un lugar donde esté permitido. Cuidado con la palabra, es estacionar, no detenernos en el arcén o en algún sitio de la calzada. Eso es buscar un lugar fuera de la parte transitable del arcén donde poder aparcar nuestro vehículo y esperar a que amaine un poco. Si no existe paso señalizado, ¿cómo deben cruzar la calzada los peatones? Por el lugar más corto posible, es decir, haciendo una línea recta o lo que se dice perpendicularmente al eje de la calzada. ¿Es preciso llevar en un turismo un chaleco reflectante para el acompañante? Si por preciso entendemos que sea obligatorio, no, ¿vale? Sí es recomendable, porque siempre puede ser útil en determinadas ocasiones, pero nunca obligatorio. ¿Leer un periódico o mirar un mapa mientras se circula es un riesgo para la conducción? Obviamente sí, porque supone que saquemos la atención de la conducción para dedicárselo al mapa o al periódico. ¿El conductor está obligado a cuidar que el resto de pasajeros mantengan una posición adecuada en el vehículo? Por supuesto, y si es necesario, realizamos una detención para llamar al orden a los que viajen con nosotros. ¿Qué grupos de peatones tienen más riesgo de sufrir un accidente? Indudablemente los niños y los mayores. Los niños por su carácter impulsivo, algunas veces inconsciente, también porque cuanto más pequeños menos visión tienen y al mismo tiempo los conductores más dificultad tienen para verlos, sobre todo detrás de objetos grandes o voluminosos, y los mayores por su pérdida o deterioro de sus capacidades. La señal que se observa en la fotografía obliga a mantener esa velocidad máxima en todo el poblado. Por supuesto, cuando una señal de entrada a poblado está debajo o al lado de una señal de límite de velocidad o de otra prohibición, este límite se aplica a todo el poblado, exceptuando que dentro del poblado encontremos señales más restrictivas todavía. ¿Está permitido estacionar en las calles residenciales? Sí, pero cuidado porque hay solamente en los lugares que estén específicamente señalizados para ello. ¿Quiénes son más sensibles a los efectos del alcohol? Pues los menores de 18 y los mayores de 65. Las marcas viales que señalizan un tramo de obras. A ver, tienen un significado idéntico a cuando no hay obras, simplemente que en este caso son temporales, o lo que se dice mismo circunstancialmente. ¿Los accidentes de tráfico causan costes administrativos? Por supuesto. Aparte del coste administrativo que puede suponer el desplazamiento de policía, cuerpo de bomberos, protección civil, luego hay otro coste administrativo que es el de la tramitación en las oficinas, algunas veces rehabilitación, etcétera. Circulando por autopista prevé que su vehículo pueda quedar inmovilizado por circunstancias del tráfico. ¿Cómo deberá advertirlo? Vale. Siempre empleando las luces de freno. ¿Qué ocurre? Algunas veces para llamar la atención es conveniente hacer varios toques de freno para que las luces en su encendido y apagado sean más llamativas. Si circula de noche por una vía urbana, ¿qué alumbrado debe utilizar? En la vía urbana siempre estamos limitados a utilizar corto alcance, porque está prohibido utilizar de largo alcance,
En la respuesta siempre os aparecerá el de posición y el de corto alcance, porque para poder encender el alumbrado de corto alcance primero hemos tenido que pasar por el alumbrado de posición. ¿Qué indica esta señal? Esta zona gris que veis ahí es una zona de frenado de emergencia. La utilizan aquellos vehículos que les puedan fallar los frenos y necesiten ser retenidos de una forma poco invasiva. ¿Qué factores intervienen en un accidente? Vale. El factor humano, por supuesto, el factor vía y el factor entorno junto con el factor vehículo. El factor entorno se refiere a las circunstancias del momento, ¿vale? Circunstancias de visibilidad. ¿Qué indica esta señal? Como veis, es una señal de prohibido estacionar, pero está dentro de un cuadrado blanco que nos indica que entramos dentro de una zona donde el estacionamiento está limitado y regulado a través de un pago por tiempo. En general, ¿a quiénes afecta más el alcohol? Pues afecta más a las mujeres, porque curiosamente los hombres disponemos de una hormona que nos permite metabolizarlo un poquito mejor. Los peatones que circulen por el arcén en vías fuera de poblado, ¿cuándo deben utilizar un elemento luminoso o reflectante homologado? Bien. Cuando estén circulando entre la puesta y la salida del sol, o cuando haya condiciones meteorológicas que provoquen pérdida de visibilidad. Entonces, lo importante de esto es saber que cuando caminamos por una carretera tenemos que hacernos visibles para el resto de los conductores, incluso para el resto de los usuarios de la vía. En una pendiente descendente prolongada, ¿cómo es recomendable conducir? Utilizando la marcha más corta posible, que nos permita seguir avanzando a la velocidad adecuada, pero que al mismo tiempo retenga al vehículo sin utilizar el freno, o utilizando lo menos posible el freno de pie. Esta señal indica peligro por la proximidad, por supuesto, la forma ya lo dice todo, proximidad de una curva hacia la derecha. ¿Cuándo finaliza la prohibición de circular a velocidad superior a la indicada? Vale. Esta combinación de señal de peligro y de bajo un límite de velocidad está íntimamente relacionada. Es decir, nos ponen el límite de velocidad por el peligro. Por lo tanto, cuando pasemos el peligro, se acabó el límite de velocidad. A la vista de la fotografía, aquí lo que nos piden es que identifiquemos cuál de las tres indicaciones es la que prevalece. Y por supuesto, en el orden de preeminencia entre señales, el agente está por encima de todos. Luego estarían las señales circunstanciales, a continuación los semáforos, luego las señales verticales y por último las horizontales. En una autopista, ¿se puede hacer un cambio de sentido utilizando el paso de la mediana? Nunca. Ese paso, en caso de que estuviera abierto, solo pueden utilizarlo los vehículos en servicio de urgencia. ¿A qué vehículos de transporte de mercancías prohíbe pasar esta señal? En este caso, a todos los de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, independientemente de si llevan carga o no. Esta señal prohíbe girar a izquierda es la misma que vimos al principio de todo este test, y recordar que nos preguntan esto porque lo que tenemos que tener en cuenta es que además prohíbe cambiar el sentido de la marcha. Los accidentes de tráfico influyen de forma significativa los factores que vimos también en una pregunta en este mismo test: el conductor, la vía, el vehículo y el entorno. Aunque aquí fundamentalmente nos ponen los tres principales, que son el conductor, la vía y el vehículo.
A la vista de la señalización, ¿quién tiene preferencia de paso? Vale, estas zonas 30 son parecidas a las zonas residenciales, porque el peatón tiene prioridad de paso sobre los vehículos. De hecho, el peatón o los niños podrían estar jugando en la calzada perfectamente y los vehículos deben respetar el hecho de que ellos estén en su zona como usuarios con preferencia. El intermitente derecho se utilizará, pues como cualquier intermitente, para indicar un desplazamiento lateral o un cambio de dirección hacia ese lado, es decir, hacia la derecha. En este caso, desplazamiento lateral. Muy bien, pues hasta aquí este test. Gracias.